Bueno, ya lo tenemos al doctor Trabulsi en línea y vamos a conversar de todo lo que está aconteciendo aquí en la Argentina en la política. Muy, pero muy buenos días, Carlos. Un gusto compartir contigo, como siempre, aquí en Libre Opinión. Muy buenos días, Carlos, a vos y a todos los que nos siguen por este medio de Libre Opinión. Me gustaría saber si está saliendo bien el sonido porque hay problemas de internet con este tema de los grandes vientos que hubo, han caído varias conexiones y bueno, y estoy con bastante dificultad. Quería saber si se escucha bien. Yo en este momento te escucho perfecto. Al principio con Bueno, los primeros columnistas tuve algunas interrupciones, pero bueno, ya con Juana y con Alberto Onganía lo fuimos solucionando y ahora te escucho bien. bueno, buenísimo. Entonces vamos a empezar y vamos a empezar con un hecho desgraciado que ha sucedido en nuestro país hace muy pocas horas en el encuentro que se desarrollaba en el Estadio de Esgrima de La Plata entre el club Gimnasia y Boca Juniors, quienes estaban peleando la punta del campeonato de la Liga de Primera. Y a los pocos minutos de iniciar el encuentro tuvo que ser suspendido porque se realizó con una confrontación entre simpatizantes que querían ingresar al estadio y el personal policial que estaba apostado a las afueras del estadio. Esto se desmadró a tal punto que objetivamente hay alrededor de 200 heridos, hay un nene que perdió, una nena que está en estado gravísimo y un muerto. Un muerto, Lolo Regueira. Ahora bien, lo importante que tenemos que analizar en esto, una fiesta se transformó en una tragedia. ¿Y por qué? Porque nuevamente la policía de la provincia de Buenos Aires se excedió reprimiendo sin ningún tipo de sentido a la gente. En vez de cuidar a la gente, reprimido. Y se la reprimió de una manera feroz, con balas de goma, con gases lacrimógenos, con golpes de palo. Realmente fue tremenda la represión en una circunstancia que duró aproximadamente 2 horas. Hoy se está discutiendo si la persona que falleció lo fue por causas naturales o producto de esta represión de la policía. Y no cabe duda que la muerte de este señor Regueira ha sido producto de la represión policial, por cuanto los testigos mismos que trataron de auxiliarlo informan que les fue impedido poder llevar adelante la reanimación producto de la represión indiscriminada que llevaba adelante la policía. Ahora viene la cadena de responsabilidades. Si esto hubiera sucedido en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no me cabe la menor duda que estaría la gente movilizándose, habría paro nacional, a duelo nacional y se estaría atacando a la dictadura de Larreta. No me cabe la menor duda, porque recuerden lo que pasó en el velorio de Maradona. Inmediatamente, cuando hay algún tipo de ejercicio legítimo de la autoridad y la fuerza en la ciudad de Buenos Aires, se la ataca como represión y dictadura. Ahora que ha sucedido esto en la provincia de Buenos Aires, escuchamos que hubo algunos excesos en las funciones de la policía y escuchamos a un ministro que dice, yo no tengo la culpa, yo no tengo ninguna responsabilidad, la responsabilidad es del club. Y yo les digo que la responsabilidad empieza en la cabeza del gobernador porque es el jefe de las fuerzas de seguridad de la provincia y continúa en el ministro de Seguridad, el señor Berni. Es decir, que tanto Kicillof como Berni son absolutamente responsables. Y agrego algo más. Hoy, en este mundo donde las noticias vuelan en cuestión de segundos, no puede el poder político hacerse el distraído, que durante 2 horas aproximadamente hubo un enfrentamiento encarnizado, donde la represión
policial fue brutal y ningún funcionario dio una orden para frenar esa decisión. Tuvieron la voluntad política y la inmediata reacción para decidir en el sur argentino frente al avance de los pseudos mapuche que habían atacado una base de Gendarmería Nacional para ordenarles a los de Gendarmería que no dispararan un solo tiro y que se replegaran. Para ahí, inmediatamente hubo una decisión política. Ahora, en este caso, que había que cuidar a la gente, no hubo nadie que haya tomado una decisión para frenar esa represión brutal que hubiera permitido que no haya muertos, que no haya heridos y que no estemos hoy viendo lo lastimoso de esta situación, inclusive de la situación de estos dos chiquitos, uno que ha quedado sin vista y la otra nena que está en gravísimo estado internado. ¿Puedo agregarte algo? Sí, Disculpame que te corte, ¿no? sí, Carlos, por favor. Y esto se sabía que iba a ser algo difícil en La Plata, primero porque Gimnasia no quiere utilizar, igual que Estudiantes, el Estadio Único, que tiene mucha más capacidad. Y la otra es que el enfrentamiento, más allá de la tabla de posiciones, es histórico entre la hinchada de Gimnasia y de Boca en cuanto a llevarse no muy bien. Recordemos que ya hubo problemas anteriores en otros campeonatos y a su vez la sobreventa de entradas complicó aún más. Esto el gobierno de la provincia de Buenos Aires primero lo tendría que haber sabido. Hay un equipo de inteligencia que seguramente debería trabajar. Y por el otro lado, el tema de los pseudo truchos mapuches, a mi entender, fue un acting, porque realmente con bombos y platillos se publicitó y solamente encontraron 5 o 7 mujeres y algunos niños. Por lo tanto, ya estaban avisados y todo esto fue un acting del gobierno como para decir, ven que estamos en los asuntos de la gente. Me parece, qué sé yo, porque lo que menos se trata en el Congreso son los asuntos de la gente y eso vos lo sabés y lo acicateás permanentemente porque esto es un problema político lo que la Argentina vive y no hay solución donde tiene que haberla, que es en el Congreso. Para redondear entonces el tema de lo ocurrido en Gimnasia y Esgrima de La Plata, creo que la justicia deberá investigar a fondo, es decir, que hay un canal que tiene que ver con la justicia, la investigación y que se sancione a los culpables que son objetivamente responsables desde el aspecto criminal. Y por el otro lado está la responsabilidad política. Y en esa responsabilidad política, tanto el gobernador como el ministro de Seguridad deben ser interpelados en la legislatura y ver qué decisiones se toman. Rápidamente el ministro de Seguridad debiera ser desplazado de su cargo, porque repito, fueron 2 horas de enfrentamiento, es decir, que hubo la posibilidad que inclusive el gobernador estuviera presente en La Plata, ya que la sede de la gobernación está en la misma ciudad. Sin embargo, ningún funcionario se acercó y ningún funcionario levantó el teléfono para frenar inmediatamente esa represión y ordenar al personal policial que se repliegue, porque esa tendría que haber sido la orden, que se replieguen inmediatamente porque la hinchada y los simpatizantes de Gimnasia estaban absolutamente resguardando la integridad física de todos ellos e inclusive actuaron con bastante serenidad frente a un hecho de tal magnitud que evitó que esto haya sido una tragedia mayor. Así que terminamos este episodio sucedido dejando a la justicia por un lado que investigue y al poder político que tome las decisiones por el otro. Pero ni Kicillof ni Bernie se pueden hacer los distraídos. Y hablábamos recién del tema de los pseudos mapuche, y este hecho del sur argentino en Villa Mascardi terminó generando la renuncia de la ministra del Ministerio de Mujeres, Gómez Alcorta. Por suerte, esta ministra ha dado un paso al costado y esperemos que este ministerio termine de desaparecer, porque simplemente
es un ámbito donde se reduce los ñoquis y la militancia política, es una caja política. Ese ministerio tiene en este presupuesto 2023 que está en análisis en el Congreso de la Nación, una partida presupuestaria de alrededor de 3.600 millones de dólares. Fíjense en ustedes que se acaba de dar la posibilidad a la Argentina, se destrabó el préstamo que le hace el Fondo Monetario Internacional a la Argentina de 3.800 millones de dólares. La Argentina y los funcionarios del Ministerio de Economía vienen sufriendo para lograr que se destrabe ese préstamo que se acaba de destrabar. Sin embargo, nos damos el lujo de gastar 3.600 millones de dólares en un ministerio que es una caja política y que no sirve absolutamente para nada. O sea que bienvenida la renuncia de la ministra Gómez Alcorta y esperemos que haya una decisión política para cerrar ese ministerio y que esas partidas presupuestarias sean utilizadas para cosas necesarias e importantes que nuestro país y nuestro pueblo requiere. Ahora, es importante también tener en cuenta los motivos por los cuales renunció esta ministra. No renunció por haber sido inepta en su cargo como ministra, porque ese Ministerio de la Mujer no ha hecho absolutamente nada, sino, como decía antes, ha sido una caja política, nada más. Esta ministra renunció porque considera que se han violado los derechos humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad en Villa Mascardi. Como esta señora ha sido abogada de Milagro Salas y ha sido abogada de Johnny Wallace, este pseudo mapuche, integrante, el líder del RAM, de los más violentos que nosotros tenemos, que tienen su accionar en Argentina como en Chile, como ella ha sido abogada de ella y han detenido a estas 7 mujeres, esto lo ha considerado una violación a los derechos humanos y a tal punto que le significó presentar su renuncia. Y ahí estamos viendo, mis queridos oyentes y que nos están siguiendo acá por este medio de libre opinión, y acá vemos por qué esto es toda una escenificación de un actuar en el sur argentino. Porque los propios funcionarios son los que avalan a esos semi-mapuches para usurpar las tierras del territorio argentino. Y no solamente para usurpar las tierras, sino para aceptar de que pisoteen la bandera argentina, para que renuncien y repudien la Constitución Nacional, para que no acepten la legislación argentina, pero eso sí, para que en sus bolsillos estén los pesos argentinos producto de subsidios que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Eso sí, estos pseudos mapuches lo aceptan y tenemos, por ejemplo, esa Machi, que es la diosa mapuche, que es la que determina cuáles son las tierras que hay que tomar y cuáles son las tierras que le pertenecen ancestralmente a los mapuches, tiene 5 subsidios. Con 21 años tiene 5 subsidios del Estado argentino a pesar de repudiar el Estado argentino. Por eso es muy grave que la ministra que acaba de renunciar lo haya hecho en defensa de esos pseudos mapuches por haberse violado los derechos humanos, porque esto demuestra la complicidad del gobierno nacional con todos estos actos de violencia y de insurrección en el territorio argentino, en nuestro sur tan olvidado por todos nosotros. Y por el otro lado, quiero también comentarles que en este momento, hoy, en San Luis, se inicia el encuentro plurinacional de diversidades y mujeres. De diversidades porque participan lesbianas, homosexuales, trans, intersexuales, no binarios. Es un encuentro donde se tratan sobre los derechos y sobre las distintas propuestas que plantean estos grupos de mujeres o que se sienten diversos frente a la realidad de nuestro país, la realidad mundial, y plantean cambios en nuestra legislación.
Pero fíjense que en una provincia que no llega a los 300.000 habitantes, van a participar solamente en la ciudad de San Luis aproximadamente 80.000 participantes. Fíjense que esto es prácticamente la toma de una provincia, a tal punto que el ministro de Seguridad de la provincia de San Luis recomendó que los varones se queden en su casa por una cuestión de seguridad. ¿Escucharon bien? Que los varones nos quedemos en casa por una cuestión de seguridad, porque la ciudad va a estar citada por las mujeres en este encuentro plurinacional. ¿Y saben cuánto costó este encuentro? Que está oculto, pero que está saliendo a la luz. 350 millones de pesos. 350 millones de pesos se ha invertido para la realización de estos encuentros. Ahora, la sociedad puntana está en alerta máxima. Está en alerta máxima porque, por un lado, el ministro de Seguridad, como les decía, les advirtió a los varones que se queden en su casa. Por el otro lado, la libertad religiosa se ve afectada y y está en estado de alerta, por cuanto en encuentros anteriores han sido atacadas las iglesias y los distintos representantes del culto. Por lo tanto, están valladas, sin seguridad, pero están valladas tratando de evitar que haya excesos. Pero por el otro lado, también el gobierno puntano mandó a quitar todos los monumentos y símbolos religiosos para evitar que sean deteriorados. Símbolos que hacen décadas que están en la provincia porque son parte de la cultura de San Luis. Sin embargo, siendo el epicentro de este encuentro plurinacional, hay que preparar el espacio para que esta gente no se sienta afectada. Realmente es terrible y ojalá apelo a que no haya excesos. Sé que hay muchas mujeres que van a participar de este encuentro que no comparten esos lineamientos que tienen los integrantes del movimiento LGTB y que participan para no dejar los espacios libres. Y algo muy novedoso, en esta oportunidad, que es el primer encuentro que se hace después de la pandemia, ya no está el leitmotiv que los unía a la mayoría de esta gente, que era el aborto libre y gratuito. Hoy hay ley de aborto, por lo tanto hay que ver hacia dónde quieren avanzar en estas supuestas reivindicaciones de derecho. Y para terminar, Carlos, porque ya estamos sobre la hora, te comento que el Estado Nacional, que se ha hecho cargo momentáneamente, así lo ha dicho, del control del canal troncal Paraná-Paraguay, la famosa hidrovía Paraná-Paraguay, ahora sorpresivamente sacó una resolución aumentando el peaje del transporte entre Santa Fe y el kilómetro 1250 aproximadamente, de $1,47 por tonelada registrada. Esto es que se encarece aproximadamente los transportes en flete entre 20 y 40.000 dólares. Estos son aproximadamente de 25 a 35 millones de dólares al año. Ahora, hay una resolución por parte de todos los integrantes de la hidrovía, llámese Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, que todas las decisiones que tienen que ver con las fijaciones de precios debiera ser conversado entre las partes. Acá Argentina en forma unilateral tomó esta decisión y lo peor que esta decisión no es para llevar adelante políticas de servicio para mejorar el transporte en la hidrovía, sino que es simplemente una decisión recaudatoria. Por lo tanto, seguimos este gobierno fijando formas de recaudación, generando una presión cada vez mayor en nuestra economía. Así que bueno, mi querido Carlos, me despido con esto y como siempre les digo, ayúdennos a reflotar la Argentina que está hundida. El cambio está en el mar. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo
y buen fin de semana para todos. No, igualmente para vos. Un gusto tenerte como siempre aquí. Han quedado bastante temas pendientes, como las declaraciones de Alberto Fernández hablando de que los jubilados son un gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Pero realmente jugoso lo que se viene en cuanto a los cambios que la Argentina tiene que proponer. Sabemos que lo estás haciendo y la política es la que tiene que hacer el gran cambio a través de gente como vos, con valores y con honestidad. Muchísimas gracias, Carlos. Igualmente un gran fin de semana para vos y tu familia. Muchas gracias por estar con nosotros. Chau. Pasaba